Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y hoy en el Wrestling Live volvemos al wrestling de los años 80 hablando del mejor amigo de Hulk Hogan, Brutus Beefcake. Hot Tag. Toma el relevo. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y activar las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Si queréis, también podéis seguirnos en Twitter. Estamos en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Hoy en el Wrestling Live vamos por primera vez a los 80. Hemos hablado de muchos luchadores de este siglo, bastantes también de la década de los 90, pero ahora volvemos para hablar de otro Hall of Famer. Hall of Famer al cual su nombre original es Ed Leslie, pero nadie le conoce con ese nombre. ¿Por qué? Porque es el nombre de los 1000 personajes. The Zodiac, Booty Man, The Butcher, Baron Beefcake, pero el nombre por el que la mayor parte de los fans le conocen es Brutus Beefcake. Edward Harrison Leslie nació el 21 de abril de 1957 en Tampa. Desde muy pequeño fue uno de los mejores amigos de Hulk Hogan, en aquel momento Terry Bollea. Debido a su amistad con Hogan, el cual todavía seguía bajo su nombre original, ambos empezaron en el mundo del wrestling cuando Ed tenía 20 años. Esta amistad con Hogan sería clave en su carrera. Ambos empezarían haciendo equipo bajo el nombre de The Boulder Brothers, con Ed tomando el nombre de Eddie, bastante cercano a su nombre original. Poco a poco empezarían a trabajar por todo el sur de Estados Unidos. Ed llegó a cambiar su nombre a DC Golden, DC Hogan, Eddie Hogan, siempre te llevaba el apellido de Hulk. Incluso llegó a pelear en 1980 en WWF, pero solo estuvo en 5 combates antes de que le marchara. Ese contrato nunca llegó. Allí, después de esto, empezaría a trabajar en AWA, debido a que Hulk estaba en la empresa. Incluso tendría un par de giras por New Japan, debido a que Hulk se había ido también allí. En 1984, Hulk Hogan llega a WWE, es el luchador más importante de la empresa, y por tanto se firma Brutus Beefcake. Brutus Beefcake, el cual había tenido el nombre de Baron Beefcake en sus últimos meses en las indies, pasó a ser una especie de stripper masculino muy validoso, muy ególatra, evidentemente era heel, y participó en el primer WrestleMania, enfrentándose a David San Martino en un combate que acabó en WQ. Es verdad que anteriormente de esto había estado una especie de rivalidad con Hulk Hogan, teniendo una oportunidad titular por el título, la cual perdió obviamente porque era Hulk Hogan y porque no iba a ganar Brutus Beefcake el título mundial. Muy limitado dentro del ring, se decidió que la mejor idea para él era meterle dentro un tag team para poder potenciar sus looks. Debido a ello, se decidió unir a Greg Valentine, formando The Dream Team. Este equipo, que en un primer momento podía parecer algo malo, ya tuvieron algún combate interesante y la empresa decidió que podían ser un buen equipo para la división tag. Su primer gran feudo sería frente a The United Express, después de que Greg Valentine perdiera el título de Intercontinental, y consiguieron los títulos por parejas el 24 de agosto de 1985. Se mantendrían en rivalidad con US Express, aunque estaba Dan Spivey en ese equipo. También tendrían enfrentamientos a The Killing Beast, pero su principal rival en esta época fueron The British Bulldogs, es decir, Davey Boy Smith y Dynamite Kid. El combate principal de esta era, y posiblemente uno de los mejores combates por parejas de los años 80 dentro de la compañía WWF, fue en WrestleMania 2. Los Bulldogs consiguieron derrotar finalmente a nuestros campeones, a The Dream Team, acabando con un reinado de 8 meses, y la verdad es que el equipo poco a poco iría desapareciendo de la escena titular, a pesar de tener un buen par de revanchas contra los Bulldogs que nunca ganaron, incluyendo un 2 out of 3 falls, el cual perdieron 2-1, pero tras ello empezaron a caer en la card, y participó en WrestleMania 3, derrotando a The Rougeau Brothers. Recordemos The Rougeau Brothers, sí, donde está PCO. La introducción de Dino Bravo en equipo empezó a provocar que hubiera más enfrentamientos, que hubiera una especie de beef entre Beefcake, nunca mejor dicho, y Bravo. Y finalmente, después de este combate en WrestleMania, Dino Bravo se marchó junto a Greg Valentine y Beefcake se quedó solo en el ring. Pero esta no fue la única aparición que tuvo Brutus en este WrestleMania, debido a que, en un turn face que había hecho al separarse su equipo de él, ayudó a Roddy Piper en su enfrentamiento con Adrian Adonis. El combate tenía la estipulación de que si Adonis perdía, acabaría calvo. Por tanto, Ed, después de resucitar a Piper, apareció con una maquinilla para intentar cortar el pelo a Adonis. No lo consiguió debido a que, como el propio Beefcake comenta, él estaba el pelo demasiado mojado, había sudado demasiado, etc., por lo cual acabó cogiendo unas tijeras y cortándole el pelo. Tras ello, fue sorprendido por backstage cuando le dijeron que su gimmick cambiaba,
de haber estado super over como heel, como Brutus el ególatra Beefcake, pasaba a ser Brutus the Barber Beefcake. No estaba contento con su papel, era un heel que había sido muy valorado por el público y ahora pasaba a ser face con un nuevo papel. Pero la realidad es que todo el mundo le encantó este nuevo papel. Se puso realmente over, muchísima gente aparecía con las tijeras con las cuales él aparecía también al ring. Unas tijeras súper grandes, cómicas que parecían prácticamente de podar. Los fans se volvieron locos, su sleeper hold era el finisher y era realmente divertido. Poco a poco empezó a crecer dentro de la empresa. Es cierto que posiblemente por la influencia de Hulk, pero también porque estaba lo suficientemente over con el público como para hacerlo. Derrotó a Greg Valentine en un feudo que tuvieron ambos compañeros. Y en WrestleMania 4 se enfrentó a Honky Tonk Man por el título intercontinental. Beefcake volvió a ganar, demostrando que en WrestleMania era muy difícil que perdiera, pero por descalificación, no consiguiendo el título. Tendría otras 2 oportunidades en televisión por el cinturón, no lo consiguió, y en agosto finalmente desapareció de este enfrentamiento contra el impostor de Elvis. Su oportunidad en SummerSlam, la cual supuestamente iba a ser la última, la perdió debido a una lesión en un enfrentamiento con Ron Bass. Esto llevaría a una rivalidad que acabaría con Beefcake derrotándolo en un combate pelo contra pelo, rapando a Bass. Tras ello, en WrestleMania 5 se enfrentaría a Ted DiBiase en un combate que acabó en doble cuenta fuera. Su nueva rivalidad a partir de aquí sería The Macho King, Randy Savage y Sensational Sherry. Recordemos que Randy Savage ya había dado el turn heel, ya había despreciado a Miss Elizabeth, por tanto la rivalidad sería con Sherry y Savage burlándose de él, intentándole cortar el pelo, etcétera, etcétera. La rivalidad, que hasta ese momento era medianamente interesante, acabó transformándose en main event de SummerSlam. ¿Y por qué se convirtió en el main event de SummerSlam? Porque apareció Zeus en pantalla. Zeus, el villano de No Holds Barred, lo que hicieron fue que llevaron de la película directamente al actor a que estuviera dentro del ring. Esto nos llevó a un enfrentamiento en SummerSlam entre Hulk Hogan y Brutus Beefcake contra sus oponentes, contra Macho King, Randy Savage y Zeus. El combate, para ser el main event de SummerSlam, es malo, pero para tener una persona que no sabía lo que era la lucha, la verdad es que fue realmente bueno y realmente positivo. Fue un pay-per-view bueno, este SummerSlam, es recomendable verlo, y este combate en general no es desagradable de ver. Evidentemente luego Beefcake saldría también en la película en No Holds Barred como compañero de Hogan. Su carrera seguía en ascenso, la gente estaba atrás y en WrestleMania 6 consiguió hacerle el pin a Mr. Perfect. Kurt Hennig, la persona detrás del gimmick de Mr. Perfect, consiguió el título intercontinental a posteriori. Todo estaba preparado para que ambos tuvieran un segundo enfrentamiento en SummerSlam. No obstante, Brutus Beefcake tuvo que dejar ese combate, no pudo participar en ese combate debido a posiblemente una de las lesiones más asquerosas y horribles que he oído nunca. No voy a poner imágenes, evidentemente, pero voy a explicar un poco lo que pasó, tal y como lo cuenta Brutus. 4 de julio de 1990. Brutus Beefcake se va con unos amigos a una fiesta en el lago. Está con sus amigos tranquilamente y van a hacer parasailing, que es una actividad, para el que no lo sepa, que lo que se hace es que alguien va en un bote muy rápido y alguien va volando gracias a ello. Lo habéis visto, por ejemplo, en Los Simpsons. Esto fue que su compañero, el que estaba en la barca, arrancó demasiado rápido y la gente en la playa no estaba preparado para volar. Por tanto, cuando arrancó, Brutus, que estaba en el barco, se giró para ver qué pasaba y vio una chica que venía a toda velocidad hacia él. No le dio tiempo a apartarse, básicamente porque si no se hubiera girado le hubiera reventado el cráneo y le dio en la cara, un rodillazo en la cara a mucha velocidad. Lo que ocurrió fue que le destrozó toda la cara, literalmente le destrozó todos los huesos de la cara. Le rompió las fosas nasales, le rompió la mandíbula, le provocó que no pudiera siquiera respirar porque la nariz estaba metida hacia adentro, por tanto estaban taponados los agujeros, no podía respirar y no podía abrir la boca. Para llevarla al hospital le tuvieron que abrir la boca, le tenían que tener la boca abierta para que pudiera respirar por ahí. La operación es una salvajada, tal y como la cuenta él. Le tuvieron que poner titanio por toda la cara, sus huesos rotos dentro de la cara se los fueron colocando como si fuera un puzzle, según comenta él. Básicamente le tuvieron que hacer una operación facial completa, totalmente, y sin saber si podía volver a pelear. A Ed le dijeron que no volvería a pelear, que por favor dejara de pensarlo, y aún así en 1991 alguien con máscara empezó a atacar a varios luchadores heels. El plan era que se revelara que esta persona era Brutus Beefcake. No obstante, muchos de los luchadores que habían sufrido el ataque dijeron que ellos no iban a pelear con Brutus Beefcake. Esto no es que fuera un ataque a Ed Leslie o que les cayera mal. Simplemente explicaron que no querían pegar a alguien al cual si le golpeaban en la cara le podían provocar una lesión mucho más grave. Por tanto, ese año desapareció de pantalla este plan y WWF no tomó ninguno. No obstante, la empresa quería darle una especie de importancia a Brutus, quería que fuera relevante
y por tanto se creó un talk show. El talk show, todos le conocéis, es The Barber Shop. El mismo era como si estuviéramos en una barbería, con las míticas luces rojas y blancas, también azules, todo muy bonito. Y es el momento donde se produce uno de los mejores downhills de la historia. Y es que aquí es donde Shawn Michaels traiciona a Marty Jannetty, acabando con The Rockers. Sí, Brutus Beefcake era el host cuando esa ventana fue rota con la cabeza de Jannetty. Igualmente, el show acabaría de una manera interesante, de una manera importante, debido a que Psycho Sid destrozaría el set antes de su enfrentamiento con Hulk Hogan, provocando aún más hype para WrestleMania. A pesar de no poder pelear, Brutus seguía estando muy over entre los fans y a la gente le gustaba mucho su papel. No obstante, cuando volvió en 1993, los cambios habían ya llegado a toda la empresa. Se buscaban luchadores con un gimmick menos espectacular, etcétera, etcétera, y entró una rivalidad más o menos interesante con Money MC. Money MC, IRS y DiBiase intentaron atacarle la cara, intentaron volver a lesionarle, etcétera, etcétera, y junto a él se unió Hulk Hogan, el cual llevaba un año fuera de la empresa. Hulk Hogan, como de Mega Maniacs, junto a Beefcake, tuvieron una oportunidad titular por los títulos tag en WrestleMania 9, pero Money MC retuvo debido a que el equipo Fails se descalificó al buscar venganza por sus ataques a la cara. La realidad es que Hogan ya estaba prácticamente en la línea de salida, llevaba un año fuera y ahora volvía, pero estaba con la cabeza fuera de WWF y no había planes para él, por eso no llegaron nunca a ser campeones por parejas. Desgraciadamente, Brutus Beefcake solo conseguiría ese título tag debido a que a partir de aquí su carrera descarrilaría por completo. Pelearía en varios house shows, pero saldría de la empresa prácticamente al mismo tiempo que Hogan. Durante 1994 estuvo en un par de tours con New Japan donde no lo hizo del todo mal y en varias empresas independientes peleando con múltiples luchadores. No obstante, a finales de ese año, 1994, debutó en WCW. Primero salió como Brother Bruty, simplemente acompañando a Hogan. El nombre de Brother Bruty se supone que era el mote que le había puesto Hulk y decidieron tirar con él. Pero todo cambió en Halloween Havoc. Anteriormente, en Clash of the Champions, alguien había atacado a Hulk Hogan por la espalda antes de un enfrentamiento con Ric Flair. En Halloween Havoc, Hogan derrotó a Flair en un cage match y se reveló que ese atacante enmascarado era en realidad Brother Bruty. No era Brother Bruty ya, se había cambiado el nombre a The Butcher. ¿Por qué The Butcher? Porque The Barber no podían usarlo por copyright. También buscaron The Clipmaster, pero a alguien se le ocurrió que ese nombre era horrible. En aquel momento, todo lo que se creía era que el main event de Starrcade iba a ser Big Van Vader contra Hulk Hogan por el título. Un combate que podría haber sido espectacular. No obstante, Hogan, en una de sus primeras apariciones en WCW como el político cabrón que jodería a la empresa, apareció para decirle a Eric Bischoff que no se fiaba de Vader, que Vader era un luchador demasiado stiff, que le podía lesionar y que no quería trabajar con él. Tampoco podía enfrentarse a Ric Flair porque ya la había derrotado en Kayfabe en el último pay-per-view. Por tanto, la solución fue poner a The Butcher, el nuevo nombre de Beefcake, en el main event del puñetero pay-per-view más importante del año, Starrcade. Butcher, no sé cómo explicar esto, Butcher se había unido anteriormente a The Three Faces of Fear con Kevin Sullivan y Avalanche. Así que la rivalidad era Hulk Hogan contra The Butcher contra Three Faces of Fear. El combate es un puto desastre. Es decir, Starrcade 94 es uno de los peores Starrcades de la historia antes de toda la era ruso, debido a la falta de importancia que hubo en todo, debido a que Mr. T apareció en un combate que no tenía sentido, debido a este enfrentamiento como main event, a que Vader estaba en opener, a que Sting tampoco estuvo en una posición predominante, etcétera, etcétera. Todos los implicados, Kevin Sullivan, Eric Bischoff, todo el mundo ha reconocido que fue un error. El propio Bischoff dice que fue un error suyo por confiar en Hogan. Nadie culpa a Beefcake porque el pobre hizo lo que pudo, nunca tuvo un ego, nunca buscó eso. Después de esta derrota y un par de meses, no había planes para Butcher, por tanto la decisión de la empresa fue que Sullivan y Avalanche le traicionaran y le atacaran. Esto provocó que se cambiara su nombre, solo duró 3 semanas, 4 o 5 si incluimos el siguiente nombre, pero pasó a ser The Man With No Name. ¿Por qué? Porque tenía amnesia. Y luego The Man With No Face. ¿Por qué? Porque había perdido la cara en ese accidente de moto. Maravilloso, espectacular, genial, en serio, es horrible. De moto no, perdón, de bote, pero es acojonante. Los espectadores tenían cero interés en él. Su único combate mínimamente relevante bajo ese nombre fue frente a Kevin Sullivan Slamboree, el cual perdió. Y tras ello, sus caminos volverían a juntarse con nuestro amigo Kevin Sullivan porque se unió a The Dungeon of Doom, bajo el nombre de Zodiac. Es maravilloso porque en esta rivalidad, la cual se tira como 8 meses, lo único que podía gritar es ¡sí! ¡No! ¡sí! ¡no! Como si fuera un psicópata. Después de 8 meses aquí, repito, 8 meses, unos 150 enfrentamientos a Hulk Hogan, de repente Hulk Hogan aparece y dice ¡en realidad es mi amigo!
y todo fue el topo dentro de la organización. No tenía ningún sentido porque se había enfrentado a ti 1000 veces y no había sido el topo. Pero bueno, WCW quería que hiciera un turn face. Por tanto, él pasó a ser face. Y como pasó a ser face, ya no podía estar en Dungeon of Doom. Y por tanto, la decisión que se tomó es que iba a tener un nuevo gimmick. Spoiler, no fue buena idea. ¿Y por qué no fue buena idea? Porque el gimmick era The Booty Man, el cual consistía en que le volvían locos los culos, su canción lo decía, y movía mucho el suyo durante su entrada y durante el ring. Maravilloso. Además, como manager tuvo a The Booty Babe, la cual era Kimberly Page. Derrotó a DDP en un combate en Uncensored 1996, donde simplemente estaba haciendo el papel que debería haber tenido Mark Mero. El combate es horrible, no se lo recomiendo a nadie, y tras ello intentó unirse a NWO. Esto ocurrió en Hog Wild, en un pay-per-view el cual recordemos era lleno de moteros. Le fue a dar una tarta a Hulk Hogan le reventó la cabeza. Tras ello, Hogan explicó que, aunque fuera su amigo del alma, no iba a meter a inútiles en la NWO. Spoiler, esto es muy gracioso visto a posteriori. En diciembre fue despedido de la empresa y no apareció en el ring, salvo en alguna indie muy esporádicamente, y parecía que su carrera había acabado dentro del ring. No obstante, en 1998 volvería a WCW. ¿Recordáis lo que dijo Hulk Hogan de que no iba a traer a nadie solo por ser amigo suyo? Spoiler, pues ¿por qué estaba este hombre aquí? Lo que pasa es que en un primer momento no se le reconoció. Bajo el nombre de Dusty Paul aparecía con una barba muy poblada, gafas de sol y un aspecto físico que parecía mucho más mazado de lo que había estado antes, que ya estaba fuerte, todo se ha dicho. La realidad es que Roddy Piper nos dijo que The Dusty Paul era Brutus Beefcake y tuvo una especie de run, porque no se puede decir que tuviera muchos combates, donde era el guardaespaldas personal de Hogan y ayudaba después de su combate a palizar gente. También creó el Apocalypse, que era un stunner básicamente, pero con el título de WCW al hombro, provocando que cuando cayeras de él, tu cabeza se quedara encima del título, lo cual era bastante espectacular, aunque fuera bastante irrelevante. Tras varios meses en este papel, que ya de por sí era malo, fue secuestrado por Ultimate Warrior. En este momento Warrior, porque no se podía llamar Ultimate debido a WWF, dentro del maravilloso feudo que tuvo con Hulk Hogan, que todos sabemos lo bien que acabó. Y después de ello le consiguió lavarle el cerebro, un face, le lavó el cerebro a una persona, para que se uniera a One Warrior Nation. Por suerte para todos, después del desastre que fue Halloween Havoc, Ultimate Warrior desapareció de la empresa, no volvería a aparecer, y The Dusty Paul se quedó en el limbo. Durante un año entero, repito, durante un año estuvo como Jover, pero es que solo apareció en 15 combates. Repito, 15 combates televisivos, menos que eso. Bueno, pues Ed Leslie aguantó un año más de contrato hasta ser despedido en diciembre de 1999. Tuvo una pequeña carrera por las indies, peleando en múltiples empresas, pasándoselo bien, según él, y siguió siendo amigo de Hulk Hogan, ayudándole en su show de wrestling y también en esa especie de reality que montó Hulk de crear una empresa con nuevos luchadores, etcétera, etcétera. Después tiene una de mis historias favoritas, tengo que reconocerlo, de las que he oído nunca, y cuando la leí me hizo muchísima gracia, y es la historia de la bolsa de Anthrax del metro de Boston. En 2004, dentro del metro de Boston, hubo que desalojar una estación porque había una bolsa con algo blanco dentro que un pasajero asumió que era Anthrax y por tanto llamaron a los notificieros. ¿Cómo se solucionó la situación? Cuando llegó nuestro amigo Ed Leslie y lo que dijo es: eso no es Anthrax, es una bolsa de cocaína que se me ha olvidado. ¿Por qué se la había olvidado en el metro? ¿Por qué él trabajaba allí? Es decir, tenía en su lugar de trabajo una bolsa de cocaína, se le olvidó y un pasajero la vio pensando que era Anthrax, provocando el desalojo de una estación del metro de Boston. Alucino. Después de ello, evidentemente, tuvo que entrar en rehabilitación. La buena noticia es que esta rehabilitación en 2004 parece que ha funcionado y que actualmente está sobrio. Tuvo una pequeña disputa con nuestro amigo Hulk Hogan, no se sabe muy bien por qué, pero se supone, según los rumores, según las shoot interviews que he podido ver, que estaba relacionado con la nueva esposa de Brutus Beefcake, la cual ya era tercera. Pero bueno, por lo que sea parece que ya la arreglaron, etcétera, etcétera. Lo más importante es que el año pasado fue Hulk Hogan quien indujo a nuestro amigo Beefcake al Hall of Fame de forma merecida. Y esto es lo importante. La historia de Leslie es una historia de nepotismo. Su main event en Starrcade y su main event en SummerSlam es asqueroso y es decepcionante. El de SummerSlam no tanto porque podía merecerlo dentro de Storyline. El de Starrcade es una de las mayores vergüenzas que ha hecho nunca Hulk Hogan. Y no obstante, su carrera y su legado ha sido cercenado por ser amigo de Hulk. No era un buen talento en el ring, no se merecía esos main events, pero era un luchador que estaba súper over y funcionaba genial en el midcard. No estoy diciendo a lo mejor que fue a ser campeón mundial, ni de coña, pero merecía más que un título por parejas. Seguramente, si no hubiera tenido ese horrible accidente de moto no, perdón, de bote, siempre me equivoco,
seguramente hubiera sido campeón intercontinental, seguramente hubiera sido alguien que hubiera peleado con Perfect, etcétera, etcétera, durante esos inicios de los 90, que hubieran sido sus mejores años. Desgraciadamente ese accidente acabó con ello y él es un luchador que ha conseguido ponerse solo. Aún así, el tema es que a todos los luchadores, si se acaba tu push, lo que te hacen es, pues te mantienen un poco, estás unos cuantos años, puedes estar en low card, etc. Edge Leslie, por culpa de ser amigo de Hulk Hogan, lo que era es, este personaje no funciona, ¿qué podemos hacer? Otro personaje, ¿qué podemos hacer? Otro personaje, ¿qué podemos hacer? Otro personaje. Por tanto, mientras que en WWF tiene un personaje, dos, uno face y uno heel bastante definidos, bastante buenos, en WCW es The Butcher, es The Zodiac, es The Booty Man, es The Disciple, todo eso en un periodo de 4 años. Es demasiado, a la gente no le puede interesar. The Butcher, es que era heel, tampoco le interesaba mucho a la gente. Nuestro amigo The Butcher dentro de la Three Faces of Fear, ni te cuento. The Man with No Face, The Man with No Fear no le importaba a nadie, porque no tenía sentido siquiera. Es que era absurdo. Bueno, pues ahí estaba. Y que siguiera contratado hasta 1999 es la demostración de que Hulk Hogan básicamente le mantenía en plan de a mi amigo le dais pasta. Su historia, por desgracia, la de muchos wrestlers de esta era, y en varias ocasiones ha enseñado lo oscuro que puede ser ese vestuario. Ha hecho comentarios sobre cómo era la vida allí, sobre el consumo de drogas, el cual era pues rampante, como podemos ver incluso en su caso cocaína, pero no obstante, y quiero acabar con una nota positiva, Brutus ahora parece que está bien, y es evidente que se merecía el Hall of Fame. Es uno de los personajes más queridos de aquellos extraños para los aficionados de ahora como yo, pero también divertidos. Años en los que WWF empezaba con WrestleMania, con los pay-per-views y sobre todo, Brutus no era el mejor en el ring, nunca va a ser un GOAT, nunca va a ser un luchador que estuviera ahí si no hubiera sido por Hulk Hogan, y a la vez fue alguien que consiguió que, como The Barber, conseguir ponerse él solo over y que hizo disfrutar a mucha gente. Por tanto, este es nuestro pequeño homenaje a Brutus The Barber Beefcake, The Man with No Face, The Man with No Name, Zodiac, The Disciple y muchos nombres más. Con esto me despido. Recordar, el viernes tenéis nuevo vídeo en el cual vamos a hacer un pequeño resumen. Voy a hacer un pequeño resumen de la guerra ruso-cornet, todo basado en shoot interviews, por tanto vais a tener muchos insultos en esa review. Y el domingo traemos a un nuevo fichaje, a nuestro particular Masahiro Chono, lo cual sí es una broma sobre NWO, el cual nos va a hablar de una de las épocas más oscuras del mundo del wrestling japonés, el inoquismo. Con esto me despido y hasta la próxima.